Los contenidos que se estarán viendo durante este video será el contexto del centro educativo, la intervención docente, los resultados y evaluación, desafíos y aprendizajes y crecimiento profesional que hubo durante esta intervención. El grupo que atendí cuenta con 30 niños en total, 12 niñas y 18 niños. Son curiosos, participativos y un poco inquietos, aunque siguen reglas y acatan las órdenes. Tienen padres activos y participativos en la institución. Los niños tienen una asistencia constante, lo que me permite llevar un orden adecuado en las actividades. El contexto es de pocos recursos, con predominancia con niños en TEA y TDAH, con lo que la práctica se basó en poder llevar un proyecto en el que se hablara sobre la inclusión educativa y en el que todos somos diferentes y eso está bien. Unas actividades que marcaron mi intervención docente fue el taller titulado Un jardín para todos. Dentro de este se realizaron una serie de actividades que fue muy significativo debido a que los niños vivenciaban lo que la persona con discapacidad enfrentaba, lo que les permitió empatizar y entender con mayor impacto que todos somos diferentes y que eso está bien. En este se utilizaron varios recursos y varias técnicas. En este pintaban con la boca, pintaban con los pies, con una sola mano, acostados en el suelo, y esto para que podría ser un acercamiento más real a lo que el pintor vivía o sentía, y que esto generaba como este aprendizaje más significativo en ellos y pudieran relacionarlo más con las actividades que se estaban realizando. También creo que algo que fue muy impactante en mi práctica y que fue como algo que me funcionó muy bien fue el como tener como tiempos muy establecidos. Fue al principio batallé un poco con eso, pero al tener como mi teléfono, una estrategia que utilicé pues, fue el tener mi celular y poner una serie de alarmas y que durante todas estas alarmas me ayudaban a controlar más mi práctica y que yo tener claro cuando era el momento de terminar o hacer un cierre o cuando ya podríamos empezar con las actividades. También otra estrategia fue el hacer cambios constantes en el aula de los alumnos y la forma en la que están acomodadas las sillas. A veces los ponía en equipos grandes, los ponía en equipos chicos, a veces lo hacíamos todo el salón, trabajamos en la misma mesa. Entonces eso algo que los niños entraban al salón y como que les causaba un impacto y les daba más ganas de trabajar. Muchas veces ellos también seleccionaban la forma en la que se iba a trabajar y así ellos pues se sentían un poco más en confianza en cómo estaban trabajando. La forma en la que se evaluó fue por medio del diario de la educadora, registros ROI y evidencias de los alumnos. Esto debido a que dentro del jardín de niños es como algo que se utiliza, es su forma en la que ellos trabajan y nos piden a nosotras como practicantes que si podemos realizarlo de esa forma, dejando evidencias con anotaciones que nosotros, pues como lo dice el registro ROI, que registremos, organicemos e interpretemos la información que los niños nos daban. Esto fue como también algo que me ayudó mucho y era un poquito más pertinente debido a que yo podía plasmar directamente lo que los niños decían y yo interpretaba esa información y podría decir que estaba más presente lo que los niños habían aprendido. Durante esas actividades los niños aprendieron a ser más empáticos, a respetar, debido a que eso lo pude observar durante el desarrollo de las actividades y por medio del receso cuando los niños compartían, estaban con sus compañeros que tienen TEA o TDAH y ya no peleaban, ya no se enojaban, ya no decían maestro ese niño, sino que ahora podrían comprender un poco más que esos niños no lo hacen
porque quieren, sino que su cerebro reacciona de formas diferentes. Y siento que podría fortalecer la forma en la que realizo mis registros o selecciono las actividades, debido a que es algo nuevo para mí. Siempre había evaluado con lista de cotejo, rúbrica, y hasta ahí nunca había hecho esta selección de, esta actividad va a ser muy significativa y voy a dejar esta dentro del portafolio de evidencias. Siento que esa sería como una área de oportunidad que tengo para fortalecer el saber seleccionar muy bien la actividad que se va a quedar dentro del portafolio. Algunos desafíos a los que me enfrenté fue a la realización de ajustes razonables constantemente debido a las actividades que se estuvieron viviendo pues dentro del jardín, ya sea el festival navideño, el festival de noviembre y etcétera. Esto es porque llevamos nuestro plan para las clases y se tuvieron que ajustar cortando actividades, haciendo dos actividades al mismo tiempo. Y esto como que me ayudó a mí a entender que no es necesario no hacer tal como lo traigo, a las actividades tal como están en el plan. O sea que está bien descartar como esas actividades, voy a dejarlas a un lado, pero me voy a centrar en esto para que los niños se lo aprendan. Porque si hacemos todo pero de manera aislada, los niños no lo entenderían. También otro desafío son los tiempos libres que vi entre actividades. Ya que tengo 30 niños, muchas veces 5 me terminaban muy rápido y todos los demás niños seguían trabajando, pero esos 5 se desesperaban. Entonces la forma en que lo resolví fue realizando como actividades, dejando como unas actividades en el salón, como pintar, armar el rompecabezas sin que los otros niños se distrajeran, y eso funcionó muy bien. Gestión del tiempo. Batallaba mucho en cómo seleccionar el tiempo, cómo delimitar el tiempo que había entre los inicios y cierres de actividades, ya que siento que en el desarrollo podría yo alargarme un poquito más o cortar un poquito más dependiendo cómo los niños iban fluyendo durante la actividad. Pero en mis inicios muchas veces me alargaba mucho, en mis cierres me acortaba mucho, entonces esto lo hice por medio de alarmas en el teléfono. Y así los niños podrían, yo les decía como, ya que suena la alarma, vamos a iniciar, ya que cierra la alarma, vamos a cerrar. Y así ellos podían como entender un poquito más y tener relacionado durante las actividades cuánto tiempo tenían aproximadamente. Las consignas claras. Ese también fue otro desafío, ya que yo creía que estaba dando a entender muy bien mis consignas y que todos entendían hasta que realizaban una actividad y todos se quedaban como, ¿qué estamos haciendo? Pero esto me ayudó, con esto me ayudó mucho mi educadora a decirme cómo darles ejemplos de la vida real. En muchas ocasiones se tenía que hacer el ejemplo, tenía que hacer el ejemplo yo. La educadora me ayudaba imitando algo para que los niños lo entendieran más, y creo que eso fue como la forma en la que yo logré sobrellevar este desafío. Y de esto aprendí que está bien ser flexible. Ser flexible, sí llevar todo planeado, pero durante las actividades no querer hacer todo lo que está en mi plan y que yo dije que iba a hacer, sino que el adaptarme a lo que estaba sucediendo en el jardín en ese momento, y eso genera aprendizajes más significativos en ellos. Continuamos con el crecimiento profesional y aprendizajes y proyección futura. Algunas habilidades que fortalecí a lo largo de este semestre, a lo largo de estas prácticas, fue el fomentar la convivencia y la promoción de una cultura de paz, debido a que antes sí lo realizaba, pero siento que durante este periodo de prácticas y en este semestre fue algo que estuve trabajando muy constantemente, y le encontré la verdadera importancia que existe de hacerlo, ya que anteriormente nunca me había tocado un grupo tan grande. Los niños eran fácil como que convivieran entre ellos, eran grupitos chiquitos, hacía los equipos y listo, pero nunca me había tocado un grupo tan grande, nunca me había tocado nadie con una condición.
Entonces en esta ocasión decidí centrarme en eso de primera instancia y después ya enfocarme en los aprendizajes como las habilidades matemáticas, el pensamiento matemático, etcétera. Y siento que eso es algo que tuve como que fortalecí. Mejoré en lo que me gustaría mejorar es en la administración del aula y estrategias de control de grupo. Esto para que los niños para que tenga un impacto mayor mi práctica en los niños. Y me veo en un futuro como una docente que transforma vidas y es como a lo que me gustaría aspirar, a ser alguien que cause verdaderamente em, ese interés porque ellos vean es diferente, está haciendo algo bien, me gusta lo que hace, quiero ser como ella, que ellos realmente vean que hay más opciones y que no solamente lo que probablemente estén viviendo en sus vidas.